Todos los miércoles estamos con nuestro micro antena infantil del Ministerio Público Pupilar. Saludamos a la doctora Gladys Reynoso, asesora de incapaces número 1 de Orán. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a usted y buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos. ¿Cómo está en Orán en estos momentos? Sí, me encuentro en Orán. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo está Orán? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, justamente le estaba comentando a la persona que me pasó la comunicación de que tenemos un día muy lindo, un día extraño para Orán porque está fresco. Ah, bueno, están disfrutando. El frío llegó a toda la provincia. Están gozando entonces del día. Así, tal cual, tal cual. Bueno, doctora, hablemos acerca de la responsabilidad parental. Cuando hay una separación, cuando la pareja se separa, ¿cuál es la responsabilidad de la madre y del padre? Bueno, antes de hablar de la responsabilidad parental, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción. Sí. Nosotros debemos tener en cuenta de que a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que ha sido ratificada en nuestro país e incorporada a nuestra Constitución Nacional con la reforma del año 94, y puesta la mirada en el derecho de familia, un derecho constitucionalizado, universalizado, humanizado, desde hace unos años nos encontrábamos frente a una necesidad de modificar y adaptar nuestras leyes de infancia y de familia a la luz de estos derechos humanos. Hoy día podemos hablar de responsabilidad parental, a lo que con anterioridad nosotros llamamos patria potestad, o la posibilidad que tenían los padres de decidir sobre los destinos de sus hijos. Ahora nosotros debemos tener en cuenta que la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores, tanto sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, para su desarrollo, formación integral, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Ahora, volviendo a su pregunta, ¿qué pasa cuando se produce la separación de los progenitores? Nosotros debemos tener en cuenta que cuando la familia o la pareja se encuentra unida, conviviendo, con respecto a la titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental, no habría en principio problemas. Muchas veces los problemas los generamos los adultos cuando decidimos cambiar nuestro proyecto de vida, ya no formar pareja o continuar con la pareja que hemos elegido. Uh-huh. y en el medio existen niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes que tienen derechos, y entre esos derechos nosotros debemos respetar cuál es el interés superior de ese niño, debemos respetar la autonomía progresiva de ese hijo, debemos respetar el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Muchas veces cuando se produce, digamos, la separación de los progenitores, se debe, no en todos los casos, cuando la separación resulta pacífica y hay diálogo entre los progenitores, no es necesario de que acuerden judicialmente, sino, como siempre decíamos antes, muchas veces la palabra vale mucho más que un escrito. Sí. Pero no siempre las rupturas son rupturas pacíficas. Entonces debemos poner reglas claras, y es así de que se establece de que los progenitores pueden formalizar plan de parentalidad. ¿Qué significa esto? Es convenir con respecto al cuidado del hijo, el lugar y el tiempo que el niño, niña o adolescente va a permanecer con cada uno de los progenitores, las responsabilidades que cada uno de los progenitores asumen,
establecer, por ejemplo, régimen de vacaciones, los días festivos y otras fechas significativas para la familia, como puede ser un cumpleaños, un día de la madre, un día del padre, y también establecer en ese plan de parentalidad un régimen de comunicación. Nosotros sabemos que cuando la pareja se separa, el niño no puede ser dividido. El niño tiene que vivir en un lugar para lograr una estabilidad, formar su centro de vida. En este caso podrá vivir con la mamá o podrá vivir con el papá, y el papá no conviviente no es que se va a desentender de sus obligaciones, sino también va a tener el derecho, y el niño le asiste el derecho, y a la niña, de mantener una amplia comunicación con el progenitor no conviviente. ¿Qué significa eso? Perdón. Sí. ¿Qué significa esto? Que el papá que no convive o la mamá que no convive con el niño tiene que ser un papá y una mamá presente en la formación de ese hijo. Sí, lo escucho. ¿Ese plan de parentalidad está basada en el deseo del menor o es un acuerdo entre los progenitores? Bueno, en ese es un acuerdo de los progenitores, claro. pero a ver, debemos tener en cuenta que en el marco de ese cuidado, de esa responsabilidad parental, una de las obligaciones que le decía recién, o uno de los principios y derechos que deben los progenitores deben respetar, es el derecho del niño a ser oído. Claro. Y que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Y esto es una reforma muy sustancial que tiene el Código Civil y Comercial que nos rige de hace 10 años. ¿Por qué? Porque antes los papás y las mamás resolvíamos el destino de nuestros hijos sin escuchar, sin saber qué es lo que estudiaban. Claro. Exactamente. En la época, doctora, discúlpeme, en la época de la patria potestad, siempre la responsabilidad recaía sobre la mamá, sobre la madre, que el menor tenía que vivir con la madre, eso era la general de la ley. Ahora, con estas modificaciones y estos derechos del niño de ser escuchado, los planes quiero creer que se arman en base a un deseo del niño, es decir, bueno, está bien, papá y mamá se pueden poner de acuerdo, que va a vivir con vos, que va a vivir conmigo, o que yo lo llevo a la escuela, o que esto, o que aquello, pero ¿es lo que quiere el niño? No siempre. Ajá. No siempre. Cuando se judicializa una situación, nosotros tenemos que tener en cuenta, y ahí es nuestro rol de los asesores de incapaz. Bien. Muchas veces los papás pueden convenir que el niño resida con el papá, y nosotros los asesores de incapaces advertimos de que no hace al superior interés del niño de que ese niño conviva o resida con el progenitor. Bien. ¿Por qué entender que no resulta conveniente? Porque nos encontramos en presencia quizás de un progenitor que resulta violento, que ejerció algún tipo de... Exactamente. Entonces entendemos que por más que el papá y la mamá convengan que va a ser que la residencia va a ser en casa del progenitor, los asesores, en función de este interés superior que tenemos que velar, podemos emitir un dictamen oponiéndonos a esa pretendida homologación del plan de parentalidad que han convenido los progenitores. Y cuando no hay acuerdo, doctora, y cuando no hay acuerdo de residencia del menor, ¿no? Porque por allí se pueden presentar casos de que el papá, tanto el papá como la mamá, quieren que el menor resida con ellos, con cada uno de ellos. ¿Qué se tiene en cuenta para tratar de llegar a una conclusión? Bueno, en primer lugar debemos tener en cuenta que la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener y trato regular con el otro, debemos tener en cuenta la edad del niño. Y a esto es lo que usted decía, antes en el tema de la patria potestad era como que era regla, cuando se trataba de un menor de 5 años, permanecía al cuidado de la mamá. De la mamá, sí, tal cual. Ahora debemos tener en cuenta que hay un norte y hay principio que es de la corresponsabilidad, de la coparentalidad, que tanto mamá y papá son iguales y cualquiera de ellos
pueden ejercer el cuidado personal de su hijo. También acá volvemos a decir, la opinión del niño es importante, pero la opinión del niño no define la situación. Al niño hay que escucharlo, hay que conocer su deseo, hay que conocer cuáles son sus emociones, pero debemos tener presente que el niño no es el que decide. Hay muchos casos que... Sí, hay muchos casos que ustedes tienen que intervenir por esto de conflictos parentales cuando no se ponen de acuerdo. Sí. Lamentablemente es un trabajo diario que realizamos porque no siempre los progenitores llegan a tener esta mirada superadora. Que en la circunstancia de que los progenitores se hayan separado no significa que deban separarse, de satisfacer las necesidades de sus hijos, que muchas veces son de corta edad. ¿Y va en aumento estos casos, doctora? Sí, bueno, lo que pasa es de que, tenemos en nuestra provincia la posibilidad de que en el marco de las leyes que nos rigen, la posibilidad que los progenitores acuerden, antes de judicializar la situación, ir a mediación. La mediación que podrá ser una mediación pública a través de mediadores públicos, los mediadores comunitarios, o bien a través de mediadores privados. Entonces, el primer filtro, el primer acercamiento que exige la ley por parte de los progenitores es justamente a través de esa mediación. Muchas veces esas mediaciones fracasan por no haber arribado a acuerdo, o en otros casos fracasan porque alguna de las partes no está de acuerdo con la propuesta del otro. Entonces ahí necesariamente se tiene que judicializar y en definitiva quien va a resolver es la jueza o el juez que le toque el caso. Doctora, la dejamos que siga disfrutando de este fresco día oranense. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Un abrazo.